4 preguntas que un adventista no puede responder. Este es un video que circula ahí en YouTube que tiene como título 4 preguntas que un adventista no va a poder responder o va a tener problemas para responder. Bienvenidos mis hermanos, espero que se queden hasta el final, porque según el video, la última pregunta es totalmente imposible de responder. Mis hermanos, la primera pregunta. ¿El sábado tiene que ver con salvación? Si no guardo el sábado, ¿no voy a ser salvo? Yo respondería a esta pregunta con una otra pregunta sencilla o con una afirmación muy sencilla. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a saber qué es lo bueno y no hacerlo? Santiago 4:17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Si un creyente, como todos estos que andan refutando que el sábado, que no hay que guardarlo, saben ustedes que una de las cosas que en el fondo ellos no los tiene tranquilos es eso, saber que no pueden probar que este mandamiento no hay que guardarlo, que está abolido, porque esa es una de las afirmaciones más frecuentes, que nosotros los adventistas no podemos mostrar con el Nuevo Testamento que el sábado es menester guardarlo, que no aparece ese mandato, que Jesús no lo dijo, que los apóstoles tampoco lo dijeron. Nunca el Señor habló de que no se debía guardar el sábado. Más bien nos muestra Él que lo guardaba y nos dice que fue hecho por causa del hombre. Él no dijo que ya no había que guardarlo, que se había creado el sábado por causa del hombre. Uno de los primeros obstáculos que tienen los que no quieren guardar el sábado es que este es un mandamiento del Decálogo. Está en los 10 mandamientos que escribió Dios con su propio dedo. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos los escribió Dios. La ley que se conoce como ley mosaica o ley ceremonial la escribió Moisés. La escribió en un libro. Los 10 mandamientos los colocó dentro del arca y esa ley de todas estas normas, preceptos, leyes civiles, todo lo que él escribió lo colocó a un lado del arca. Otra pregunta que hacen o una afirmación que hacen muy particular es que somos salvos por la fe. Ya no hay que guardar la ley. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos armonizar fe y no hacer. El que tiene fe hace, precisamente. Y Pablo lo dice en Romanos 3:31. Luego, por la fe invalidamos la ley. Dice, en ninguna manera. Al contrario, confirmamos la ley. El primer texto que te van a leer es Efesios 2:8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Lo que no te van a leer regularmente es el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios las ha preparado, obras de antemano, obras de obediencia. El creer en Dios nos lleva a eso, a obedecer. Entonces, es importante esto. Miren, todos, no hay refutación contra el sábado donde no salga a relucir Colosenses 2:16. ¿Qué dice? Por tanto, nadie os juzgue, pero fíjense en una cosa. Colosenses 2:16 no dice que no se debe guardar el sábado. Lo que dice es que nadie os juzgue, pero no comienza ni siquiera con el sábado. En comidas, en bebidas, días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo, en plural, días de reposo. Ahí la objeción de que está hablando del sábado, pero mis hermanos, hay
sábados ceremoniales que nosotros no debemos guardar. Pero el sábado del cuarto mandamiento está en la ley de Dios, está vigente. Otra de esas afirmaciones. Jesús no guardó el sábado porque los fariseos lo persiguieron porque no guardaba el sábado. ¿Jesús violó el sábado? Si Jesús violó el sábado, entonces Jesús pecó. Y dice, la palabra de Dios dice que Él fue sin pecado. Él no pecó. Lo que el Señor hizo fue hacer bien el sábado. En Mateo 12:12 dice, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Yo les digo esto. Hay un asunto fundamental, irrefutable en el Nuevo Testamento en cuanto al sábado. No hay una sola discusión en cuanto a si se debe guardar el sábado o no. No hay un solo ataque a los apóstoles por no guardar el sábado. No hay nada. En ninguna parte aparece que les hubieran recriminado, perseguido por no guardar el sábado o porque guardaban otro día. Los persiguieron por la ley ceremonial, por la circuncisión, por las leyes rituales, por algunos asuntos todo lo que tiene que ver con sus leyes y que muchas de ellas eran agregados de los mismos judíos. En ese video dicen que Romanos 10:9 dice, si confesáis que Jesucristo es el Señor, será salvo, que no tiene que guardar el sábado, que ahí no dice que guarde el sábado. Hermano querido, confesar a Jesucristo, creer en Jesús, no es simplemente un asunto verbal, no es simplemente un asunto de expresarlo, es un asunto de obediencia. El que cree a Dios obedece. Es una falacia, una mentira, que el diablo ha llevado al cristianismo en esa dirección. Que hay que confiar en Dios, que es la fe, pero que no hay que guardar el sábado. ¿Y qué es fe, mis hermanos? ¿No es fe probar con hechos que hemos creído en Dios? Entonces, si a un cristiano de estos, un día de estos, viene alguien a decirle que se tiene que postrar delante de una imagen, lo va a hacer porque no es salvo por obras, sino por fe. Porque no es guardando el mandamiento de no adorar imágenes. Yo sé que va a haber la objeción de que no se va a arrodillar porque sabe que eso es malo. Así que este primer argumento de que no podemos responder y si nos preguntan si el sábado tiene que ver con salvación, aquí hay un asunto también, mis amados, de conciencia. A muchos la conciencia no los deja tranquilos. Y se va a cerrar el tiempo de gracia. Van a quedar por fuera discutiendo y argumentando que el sábado no se puede guardar. Recuerden Santiago 4:17. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado. Segunda pregunta. Tiene que ver con Elena White. Falsas profecías de esta señora, como dicen ellos, como la llaman. Esta señora dio falsas profecías. Lo primero que quiero que ustedes entiendan, mis hermanos, es que nosotros, los adventistas, no estamos aquí sin conocer las cosas. Miren, una de esas supuestas falsas profecías está en este libro, Primeros Escritos. Este libro lo compré en 1988. O sea que no es un libro de ayer. Este libro ya lo he leído una y otra vez. Ya conocemos esas cosas. El segundo está aquí. Testimonios para la Iglesia, tomo 1. La segunda profecía. Entonces, vamos a mirar estas profecías. A ver, ¿cuál es la primera profecía que quiero tratar con ustedes aquí en este punto? Es la que Elena White dijo que la Jerusalén no iba a ser reconstruida. Jerusalén no iba a ser reconstruida. Ahora, entiendan una cosa. El problema grave que tenemos con todo esto es que graban estos videos y que atacan a la iglesia adventista, atacan a Elena White, muchas veces es que toman una pequeña porción del libro, no leen el contexto. Si leen el contexto, pues se van a dar cuenta cuál es el problema, cuál es el mensaje, qué es lo que se quiere mostrar. Ejemplo, en esta profecía
de que Jerusalén no sería reconstruida, no dice Jerusalén, dice la vieja Jerusalén. Y el contexto también nos habla de un grupo que para la época de Leví quería ir a Israel, allá a Jerusalén, porque ellos suponían que tenían que ir a predicar allá, que había una obra que hacer allá. Ella los amonesta, que no fueran allá, que no se gastaran el dinero que se podía usar localmente en la predicación para ir allá y lograr muy pocos frutos, porque ese es un terreno difícil. Debo también decirles, mis hermanos, que Jerusalén es una ciudad totalmente dividida. Musulmanes, allá hay cristianos, hay judíos, hay grupos de ortodoxos, o sea, es una ciudad, como se llama, multicultural. Pero escuchen esto, la vieja Jerusalén no ha sido reconstruida. Se reconstruyó Jerusalén en toda su periferia. Es una ciudad que ya ha crecido, pero ese pedazo pequeño allá en el centro, donde está el Muro de los Lamentos, eso no ha sido tocado. ¿Qué hay allí? En la explanada del templo que hay, donde ellos piensan que van a construir su tercer templo. Está el Domo de la Roca, hay algunas mezquitas, está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita de Omar, allí también hay un templo cristiano lleno de imágenes. Allá los judíos no pueden entrar, no entran si no es o de una manera clandestina o con un permiso especial, porque ese sitio no está gobernado por el pueblo judío, está gobernado por el gobierno jordano. Entonces no nos vengan a decir que Elena White dijo que no sería reconstruida la vieja Jerusalén y que ya fue reconstruida, cuando ni siquiera los judíos pueden entrar a ese lugar. Así que, refutado ese punto, Elena White nunca habló de la Jerusalén, sino de la vieja Jerusalén, sobre todo de donde estuvo el templo, el primero de Salomón, el templo que construyó Zorobabel, que hicieron allí los judíos, y que reparó Herodes, que fue destruido en el año 70. Ahí esperan construir el tercer templo. Eso está por verse, que se reconstruya ese tercer templo, que los judíos tengan acceso a ese lugar. No ha sido reconstruido. En la otra falsa profecía, ya la tengo acá en este libro, que dicen que Elena White profetizó falsamente, está aquí en la página 125 y 126. Voy a leerlo, lo que dice la letra, pero sería bueno que lean el contexto, la iglesia, el estado en que estaba y cómo se esperaba que la iglesia para esos días fuera arrebatada. No esperamos hoy nosotros la venida del Señor. No esperan los hermanos creyentes que van a ser raptados en cualquier momento. No les dicen a ellos, esta noche puede ser el rapto. Todos esperamos, mis hermanos, que eso suceda en nuestro tiempo. Si vamos a decir que Elena White fue una falsa profeta, por esto que dice aquí, lo voy a leer, página 125 dice, se me mostró el grupo que había asistido a la conferencia. El ángel dijo, algunos serán alimento para los gusanos, algunos sufrirán las últimas 7 plagas. Algunos quedarán vivos y permanecerán en la tierra hasta ser trasladados en la venida de Jesús. Fíjense en esto, mis hermanos. Todos esperamos que Cristo venga. ¿Esperaba Elena White que Cristo viniera para sus días? Sí. ¿Se le dijo que podía ser? Pues dice ella que el ángel se lo dijo. ¿Por qué no se cumplió? Quiero que ustedes conmigo reaccionen a estos textos que yo les voy a leer. Jeremías capítulo 18, versículos 7 al 10. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad,
contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Yo les digo, siempre que usted va a escuchar que Ellen White era una falsa profeta, va a escuchar Deuteronomio 18:22, que dice que si el profeta dice que Dios le habló y no se cumple lo que el profeta dice, ese es un falso profeta. Eso dice allí. Y es un texto que debemos aplicarlo al profeta. Pero si vamos a aplicar este texto de una manera general, sin considerar el momento en que el profeta dijo, entonces tendríamos que también decir que quizás Dios profetizó falsamente o que muchos profetas profetizaron y no se cumplió lo que dijeron. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo en 2 veces, primero a los Tesalonicenses 4, primero a los Corintios 15, 54, en adelante, nosotros los que vivimos, los que habremos quedado. Pablo pensaba que él iba a estar vivo cuando Cristo viniera. ¿Y qué pasó con Pablo? Murió. ¿Fue Pablo un falso profeta? No, no se cumplió lo que Pablo pensaba que se iba a cumplir. Pablo creía que iba a ser en sus días. De paso, la primera carta a los tesalonicenses generó la segunda carta, porque los hermanos de esa iglesia se confundieron pensando que ya el Señor venía, porque Pablo les dijo que ya Él venía y comenzaron a hacer ciertas cosas que Pablo tiene que escribirle la segunda carta y decirles, por favor, Él no va a venir hasta que no venga el hombre de pecado. Ahora, vamos a mirar aquí en Éxodo, en el capítulo 6, fíjense en este punto interesante, versículos 2, versículos 6 y 8, los voy a leer. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Versículo 6. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Versículo 8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. ¿A quién está hablando Dios aquí? A todos los que salieron de Egipto. Todos les dijo, ustedes van a entrar. Debo aquí decirles, ¿a qué me lleva esto? A que hay promesas que son condicionales. Dios se las dio al profeta, eran condicionales. Si el pueblo se preparaba, Dios actuaba. Si el pueblo no se preparaba, Dios no actuaba. Dios postergaba. Esto lo podemos ver aquí en Números. En Números, en el capítulo 14, mis hermanos, encontramos lo que pasó con Israel, o con ese pueblo que salió de allá de Egipto. No entraron. Si usted lee aquí en Números 14, versículos 26 al 34, va a encontrar que Dios les dice, ustedes no van a entrar. Solo iban a entrar los menores de 20 años. ¿Por qué no entraron? Si Dios les había dicho que iban a entrar. Por su rebeldía. Así que, mis hermanos, aquí queda claro que Dios condiciona. Y hay cantidad de episodios. Por ejemplo, piensen nomás en Nínive. Va Jonás y predica. De aquí a 40 días la ciudad va a ser destruida. Luego Jonás va y se sitúa por allá a esperar qué es lo que va a pasar. Pero Dios no destruye a Nínive. ¿Por qué? Porque ellos se arrepintieron. Por supuesto, Jonás se enojó. Pero ellos se arrepintieron. Desde el rey para abajo. Hasta los animales ayunaron. Y Dios no trajo el juicio.
porque era condicional. Dios lo había dicho, pero Dios no lo trajo. ¿Le dijo Dios a Ellen White que podía ocurrir en esos días? Sí. ¿Creo yo que puede ocurrir en estos días? ¿No tiene usted la misma esperanza? Sí, yo sé que sí. Pero ¿y si nos morimos? ¿Fuimos unos falsos profetas? Dios nos muestra en su palabra. Miren, hermanos queridos, cuando yo me bauticé, cuando pedí mi bautismo, yo pensaba que esto ya se iba a acabar, era ya, porque siempre hemos tenido esa premura. Y la Biblia, yo leo en la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, donde dice las cosas que van a suceder pronto. Y aquí yo vengo en breve. Y cuando uno lee eso, uno dice, eso es ya. Porque para Dios, dice el apóstol Pedro, 1000 años son como un día. Entonces, mis hermanos, ¿esperamos al Señor? Sí. Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa, pero el Señor vendrá. ¿Por qué no la retarda? Porque Él es paciente con nosotros. Bueno, alguna vez me dijo una señora con la que estudiaba, cuando hablaba de la venida del Señor, me dijo, pero hermano, mire, yo vengo escuchando eso hace mucho tiempo, que Cristo va a venir, ¿y cómo no ha venido? Eso dice ahí. Yo le leí el texto donde dice los burladores. ¿Y saben una cosa? ¿Cómo le respondí? Señora, si Él viniera hoy, ¿qué pasaría con usted? O tal vez, ¿qué pasaría conmigo? Y ella dijo, pues si conmigo, que yo me quedaría aquí en este mundo, por lo que yo veo en la Biblia. Por eso Él no ha venido, porque Él es paciente. Pero entonces Pedro también dice, va a venir. Prepáreme, yo o no me prepare. El tercer punto, mis queridos amigos, es bien interesante. Cuando te preguntan sobre la alimentación, entonces no tienes cómo mostrar en el Nuevo Testamento que hay provisiones y que podemos comer cualquier cosa. Mis hermanos, un punto que realmente se puede refutar muy fácil. Y saben que se puede refutar inclusive con lo que vemos todos los días. Se puede refutar hasta con este mundo enfermo. Este mundo está enfermo. Ya no hay medicamentos los medicamentos que están saliendo todos los días para esto, para aquello, porque este es un mundo enfermo. Yo no sé tu país, pero Colombia está en crisis. Primero porque no hay medicamentos y segundo porque son más las enfermedades que los mismos medicamentos. Mis hermanos, cuando hablan de esto en la Iglesia Adventista, hablan como restricciones, como prohibiciones, como una camisa de fuerza, como que alguien anda por las casas de los hermanitos a ver qué comen o qué no comen. Esto es un asunto muy personal de cada uno, muy personal. Esas restricciones las da la palabra de Dios. Por supuesto, allá Levíticos dice qué carne es comer. Yo sigo repitiendo, ojalá nosotros no comiéramos de ninguna carne. Tendríamos mejor salud, eso sí, créalo. Comencemos con algo bien interesante, el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por dónde entró la desgracia a este mundo? Por la boca. Vio Eva que el árbol era bueno, agradable para comer, codiciable, sería como Dios. Ahora, ¿por dónde perdió Eva? Por la boca. Cuando Cristo inició su ministerio, ¿por dónde comenzó el Señor a triunfar? Por la comida. Si eres el Hijo de Dios, le dijo Satanás, di a esas piedras que se conviertan en pan. Mateo 4:3. ¿Qué dijo el Señor? No solo de pan vivirá el hombre, no solo comiendo vivirá el hombre. Que nosotros usamos mal, y estoy tomando un poquito del video en cuestión, que nosotros usamos mal la Biblia porque decimos que 1 Corintios 6, 19 y 20, el cuerpo es templo del Espíritu Santo y que el contexto de eso es la fornicación, es el asunto de la inmoralidad sexual. Ahí sí miran el contexto. Pero mis hermanos, es la misma relación. Lo mismo dice en 1 Corintios 3, 16 y 17. Somos templo del Espíritu Santo. Si Dios nos dice que somos templo y que este es el templo de ahora, que el tercer templo somos nosotros, el tercer templo, ¿debemos cuidarlo?
Por supuesto, debemos cuidar este templo. No podemos andar por ahí, porque si van a tomar Colosenses 2:16, que nadie te juzgue en comida, entonces podríamos comer cualquier cosa. O en bebida, podríamos beber cualquier cosa, y eso no es cierto. Ni ellos mismos se creen eso. Si a un creyente le dan un licor o algo fermentado, seguramente lo va a pensar para tomárselo. Pero ¿por qué no aplica Colosenses 2:16? Nadie te juzgue en comida o en bebida, porque sabemos que hay cosas que son malas, son dañinas. Hay cosas que no son alimentos. El amigo del video usa Hechos 10, totalmente fuera de contexto. Hechos 10 no tiene que ver con comer cosas inmundas o no. Hechos 10 tiene que ver con la división que había entre judíos y gentiles. Usan también Romanos 14:17, el reino de Dios no es comida ni bebida, y eso es claro, pero el contexto no está hablando de comidas inmundas, está hablando de ayunos, cosas por el estilo. Usan 1 Timoteo 4:3, sacado de contexto también, porque allí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que cuando mandan a abstenerse de alimentos que Dios creó, hay que leer Génesis 1:29. ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Qué fue lo que Dios creó? Dios creó, mis hermanos, todo lo bueno, todo lo amable. Dios nunca creó los animales pensando en que nos los íbamos a comer. Ese fue causa del pecado, del intruso del pecado. Así que no tenga usted ningún reparo para objetar esto. Los apóstoles nunca comían cosas inmundas, nunca. Pedro lo dijo en Hechos 10, Señor, jamás he comido algo común o inmundo. Si andó con el Señor, si eso quedó abolido, ¿por qué entonces Pedro refuta eso? Por consiguiente, siempre te van a sacar Marcos capítulo 7 y Mateo capítulo 15. No es lo que entra lo que contamina, pero ahí no está hablando de comida. Está hablando de comer con las manos sin lavar. Y eso era lo que el Señor le estaba diciendo. El comer con las manos sin lavar, eso no contamina al hombre. Pero mi hermano, hay comidas que contaminan al hombre. Y yo creo que el aspecto sexual tiene mucho que ver con lo que comemos. Primero los Corintios 6, 19 y 20 nos está diciendo eso. Por eso dice el mismo Pablo ahí en Corintios 10, 31, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios. Claro, está claro. No, esto es una objeción que yo le respondo con toda tranquilidad. En el cielo y en la tierra nueva no comeremos ni siquiera carnes limpias, porque ya no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor. Vamos con la última de estas preguntas imposibles de responder. Perdóname, no quiero ser de pronto presuntuoso con esto. Mis hermanos, son cosas que se pueden responder. Elena White. ¿Dependemos nosotros de Elena White? ¿No podemos probar nuestras doctrinas con la Biblia y tenemos que recurrir a Elena White? Esa es la última pregunta que nos van a hacer y que no vamos a poder responder. Mis hermanos, mis amigos, yo puedo responder, este servidor, con la palabra de Dios, lo que yo he creído. Ahora, quiero hacerles una pequeña reflexión. Por ejemplo, los judíos en la época del Señor Jesús, ¿tenían la Biblia? Sí. ¿Conocían la verdad? ¿Tenían las verdades bíblicas? Sí. ¿Necesitaban ellos a alguien que viniera a orientarlos? Los necesitaron. ¿Quién vino a orientarlos? Juan el Bautista. No era necesario, pero Dios en su amor y en su omnisapiencia vio que ellos necesitaban, porque cuando Cristo viniera, estarían en tinieblas. Vino Juan el Bautista. ¿Qué pasó con Juan el Bautista? Lo rechazaron. Permítame decir algo en cuanto al espíritu de profecía. La hermana White tenía solo 2 años y medio de educación primaria. 2 años y medio.
Y uno lee sus escritos y dice, ¿cómo una persona que tenía 2 años y medio de educación primaria puede tener una profundidad teológica tan grande? Yo les digo algo, yo he leído todas las críticas que se hacen contra la hermana White, todos los puntos que la gente levanta contra la hermana White los he leído 1000 veces y todos han sido contestados por el Centro de Investigación White. No hay ningún argumento que no haya sido contestado. Pero cualquier persona ingenua que viene a esos puestos que encuentra uno en el internet, enseguida dice, mire, la hermana White dijo esto y no se cumplió y dijo aquello y empiezan a criticar. La mejor forma de saber si ella fue inspirada es leerla uno mismo y ver cómo ella armoniza con la Sagrada Escritura. Porque yo me maravillo, cada día más, yo les digo, yo me maravillo más al leer el Espíritu de Profecía y encontrar la armonía perfecta entre el Espíritu de Profecía y la Biblia. Cómo Dios ha usado a la hermana White para ampliar, para explicar, para que podamos entender mejor los conceptos que contenemos seminalmente en la Sagrada Escritura. Porque todas estas cosas están en la Biblia, si leemos la Biblia con cuidado. Pero lamentablemente muchos cristianos lo que hacen es leer muy superficialmente la Biblia. Para la mayoría de los cristianos ellos dicen, Cristo murió en la cruz y ya no necesitamos saber más nada. Murió en la cruz, nos salvó, aleluya, gloria a Dios, puedo seguir pecando como siempre he hecho y la gracia de Dios me va a salvar. Y eso es lo único que conocen de la Sagrada Escritura. Pero nosotros como adventistas tenemos que ir más allá. Nosotros tenemos el don precioso del Espíritu de Profecía que nos amplía, que nos explica, que corrige a los que yerran. ¡Qué bendición tan grande de Dios! Y qué triste que inclusive en la iglesia adventista hay ministros que dudan del don de profecía y abiertamente lo critican desde púlpitos de la iglesia adventista, recibiendo su salario de los diezmos de la iglesia. Ese es un sacrilegio, mis hermanos y hermanas. El problema es que no leen el Espíritu de Profecía. Yo he encontrado que hay 2 clases de personas que critican el Espíritu de Profecía. La primera clase de personas que critican el Espíritu de Profecía son aquellos que nunca la leyeron. Y la segunda clase de personas es los que leen a la hermana White con la intención de criticar. Y ninguna de esas personas va a recibir una bendición. Nosotros no tenemos dependencia, pero mis hermanos, el Espíritu de Profecía, Ellen White, es una ayuda. Es un montón de ayuda. Cuando para esa época la iglesia que había en el momento, Dios vio esa iglesia, ¿cómo la vio? Totalmente desviada. Totalmente desviada. Y si bien es cierto que yo debo reconocer aquí, este ministerio a la iglesia la orientó y nos ha llevado a tener solidez en nuestras doctrinas. Nuestras doctrinas no están aquí. Nuestras doctrinas están aquí, en la palabra de Dios. Nada de lo que Ellen White escribió, lo escribió o lo sacó de algo fuera de la Biblia. ¿Qué nosotros necesitamos? Bueno, necesitamos la lectura, la orientación. ¿Cómo está el mundo cristiano? Yo aquí debo decirles con humildad, la iglesia adventista hace la diferencia en el mundo cristiano, en términos generales. Es la única iglesia que se diferencia de todas las demás. ¿Qué dice 2 Timoteo 3, 15 al 17, que es inspirada por Dios? Sí, inspirada por Dios. Este libro es el primer libro que cogemos todos los días. Este libro es el que cargamos para dar nuestros estudios bíblicos. Este es el libro, mis hermanos. Pero no vamos a dejar a un lado esta ayuda que Dios nos ha dado. Tal vez alguien me llame hereje o no sé cómo me llamaría, pero quiero decirle, este es nuestro Juan el Bautista, que ha venido para orientarnos. Si esta iglesia no hubiese tenido esta orientación, esta iglesia sería una iglesia común y corriente. Una iglesia de todas las iglesias que conforman a Babilonia. ¿Tenemos problemas? Sí. Tenemos problemas. Tenemos
dificultades porque, claro, el diablo no se va a quedar quieto. El diablo sabe que esta es la única iglesia que le hace el contrapeso. Esta es la única iglesia que lo pone a sufrir. Él no sufre por iglesias que no tienen, mis hermanos, los principios que la Biblia nos presenta. Lo que les acabo de hablar, que comen cualquier cosa, que se visten de cualquier forma, que creen que hay un infierno eterno, que Dios va a inmortalizar el pecado, que creen que el día de reposo es el domingo, que creen que o sea, no solo que comer cualquier cosa, que creen tantas cosas, mis hermanos, tantas cosas. Miren, fíjese el catolicismo. Hay que confesarse, hay que invocar a María, hay que creer en santos, hay que postrarse delante de imágenes, hay que hacerle la venia a un cura o al papa. ¿Por qué están así? Si tienen la Biblia, tienen la Biblia. Ellos dicen que es suficiente con la Biblia. ¿Por qué están así? ¿Por qué andan creyendo tanta cosa? ¿Por qué creen en un falso rapto secreto? Mis hermanos, estas 4 objeciones o 4 preguntas que usted no puede responder, las puede responder con la ayuda del Señor, sin ponerse colorado. Tiene la Biblia para probar que en la Biblia están nuestras doctrinas. Tiene cómo probar que Elena White no fue falsa profeta, que malinterpretan voluntariamente o maliciosamente sus escritos, que usan pedacitos no más para hablar cosas que se salen del contexto, que podemos probar, mis hermanos, que el sábado es el día de reposo, que podemos probar que hemos alimentarnos correctamente, como nos vamos a alimentar en la tierra nueva, que podemos probar que con la Biblia presentamos nuestras doctrinas, estudiamos con la gente, le abrimos la palabra de Dios. Por supuesto, hay un momento cuando le decimos, aquí tienes ayuda, que no tienen otras iglesias. Doy gracias a Dios por ser tan bondadoso y darnos esta ayuda. Que Dios te bendiga, espero poderte ayudar en estos conceptos.